Hoy en la noche no van a dormir, ¿verdad? Es que yo soy como el coco que les cuenta las historias feas. Okay. En este caso, si lo miran en el marco internacional para la práctica profesional, todavía existe el triángulo del fraude. ¿Alguien ha oído de él? El triángulo del fraude me dice que se comete un fraude cuando existe la presión o motivación. ¿Qué significa eso? Estoy muy endeudado, tengo necesidades o tengo un nivel de vida que necesito mantener o sostener. Y lo que estoy ganando no me satisface para eso. ¿Sí? Por eso también el tema de las relaciones extramatrimoniales es importante, no porque el hecho que estén robando, pero es un adictivo, ¿sí? Porque se necesitan fondos. Igual, por ejemplo, si alguien tiene un piso, no es que diga, es que este está bueno, no, pero si invita todos los fines de semana él solito, ¿de dónde está sacando esa plata? ¿No? Dice, la oportunidad, ¿dónde surge la oportunidad? De lo que hemos hablado. La eficiencia de control interno, un control deficiente o el excesivo confianza en una persona. En pocas palabras, en las debilidades de control interno. Eso es donde tenemos que entrar como auditores, eso lo podemos gestionar. Y la racionalización. ¿Qué es la racionalización? Me lo merezco, me lo deben, lo voy a devolver. Por ejemplo, un amigo me contaba en un caso de un contador que encontraron, que lo mandaron de vacaciones y el que se quedó haciendo el trabajo del contador, anexando facturas y todo lo demás, en eso encontró una libretita roja, la abrió y cuando comenzó a leerla, él tenía su cuenta corriente ahí de cuánto le había estafado la organización. Lo que pasa es que él en su mente tenía la idea de que algún día se lo iba a devolver y él tenía el detalle de todo lo que había sustraído, ¿sí? Entonces se salía, entonces se le despidió y todo, pero la broma con esto es, o sea, la gente racionaliza, es que me lo deben, no me lo pagan, me lo merezco, ¿sí? Porque yo trabajo a tales horas y no me pagan el sueldo que es, etc. Y ahí es donde nos impacta un caso de fraude que se puede llegar a cometer y que la persona no haya sido juzgada o no se le haya procesado adecuadamente. Como el caso que les conté que hasta su empresa abrió, ¿verdad? ¿Qué hace con ese otro 60% que está ahí durmiendo? Pues los despierta, o sea, si este roba, porque yo no, ¿verdad? Le da más motivos para hacerlo, no se da persecución a las personas. Ahora bien, lo interesante con esto, que después cambió al diamante del fraude, o sea, un elemento más. Pues digo, el fraude ha ido evolucionando. ¿Cuál es ese elemento? La capacidad. ¿Cómo se obtiene la capacidad? A través de la confianza, a través del nivel académico de la persona, de los años de estar dentro de la organización, porque conoce los procesos y los procedimientos y los puede saltar, ¿sí? A través de eso se obtiene la capacidad. Y después eso cambió al pentágono del fraude. Después van a colocar otra pregunta, por el momento sigue ahí. ¿Qué significa eso? Que las personas que van a cometer un fraude hacen su propia evaluación de riesgo. Sí, es cierto. O sea, dicen, miren, yo necesito plata, me lo merezco, etc. Hay una deficiencia de control interno. La racionalización, la capacidad, estoy en tal posición, puedo manejar tales controles. Y es poco probable que se den cuenta. O es fácil que yo lo pueda esconder. Entonces evalúan eso, lo miran que está dentro de su nivel de apetito riesgo y dicen, entremos, ¿sí? Y le entran. Entonces ese fue el siguiente factor que se incrementó acá. Ahora, hay un tema que como auditores debemos de tomar en cuenta. Como decía Ronald, o sea, somos duros y todos, pero somos auditores y tenemos nuestro corazoncito bien metido en el fondo, pero tenemos nuestro corazoncito. Cuando uno comienza a engordar, le dicen, no, lo que pasa es que son todas las lágrimas que se han ido y eso es puro retención de líquidos. Es que yo no lloro para adentro, yo lloro para afuera, lloro para adentro. Esa es retención de líquidos, ¿no? Entonces no estoy gordito. Entonces ahí el tema es, lo que debemos de pensar siempre en un fraude, es que un fraude es intencional. ¿Sí? No existe, es que mire, es que me encontré 100,000 y me los embolsé sin querer. Existe la intencionalidad. Es un delito y es algo intencional. Por eso el principio es que existe el ocultamiento. Si alguien va a ocultar algo, no es porque sea algo lícito, ¿sí? Es algo intencional. Y eso debemos de tenerlo muy claro. Yo les digo porque en nuestra experiencia nos han tocado cada cosa, cada situación, y a uno realmente se le pone su corazoncito así de pollo, así cuando... Principalmente cuando salen los papás o los familiares a defender al hijo. Son temas complicados.
En resumen, un fraude se comete cuando hay un problema a resolver. ¿De quién? De la persona que quiere cometer el fraude. ¿Sí? Que bien es que la novia me pidió ir a Puerto Vallarta algún día a pasear. Y mi esposa también, entonces. Cuando existe, se combina la oportunidad y la capacidad, que es donde entra, cuando hablamos del tema del control interno. Si existe la capacidad, es que estoy en una posición donde puedo esconder. Se los pongo así, yo tuve la oportunidad de estar en una institución financiera donde nos topamos con que el gerente de créditos no ganaba mal, ganaba 65,000 quetzales al mes, para que miren el tamaño de la institución financiera. Y lo interesante con esto, que pagaba 120,000 solo de cuotas de tarjetas y préstamos. No tenía negocio, la esposa no trabajaba, los hijos tampoco. Y les soy sincero, pasamos 6 meses investigándolo y no encontrábamos cómo lo hacía. ¿Por qué creen que es eso? Porque conocía también el proceso de la organización que sabía cómo esconderlo. La única recomendación saludable que tuvimos fue desprenderlo del puesto. Porque no teníamos, sabíamos que estaba haciendo algo y ¿qué? No sé. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenía esa capacidad, ese conocimiento de todos los controles y procesos. Era dueño del proceso. Y después no alguien mal estaba llevando. ¿Quién? Pero ahí estaba, y la oportunidad, él dominaba esa área. ¿Sí? Por eso tenemos que estar al tanto de un montón de cosas. La racionalización y bajo nivel de ser detectado. En el caso de él, llevaba años haciendo eso cuando nos dimos cuenta. Llevaba más de 5 años haciendo ese procedimiento. Por lo que estaba haciendo. Lo que estuviera haciendo, lo llevaba años haciendo. O sea, nos llevaba robando mucho tiempo. El problema es que muchas veces miramos para otro lado. O sea, la cartera cuadraba, la contabilidad estaba cuadrada, los expedientes de crédito estaban completos. O sea, miramos para otro lado normalmente y no nos percatamos de los niveles de riesgo que puede implementar una persona. Entonces, el esquema del fraude en general se divide, o el ACP lo divide en 3 aspectos. Uno, la corrupción, malversación de bienes y estados fraudulentos. En estados fraudulentos no nos vamos a meter mucho, ¿por qué? Por una muy buena razón. Si la junta directiva de la organización, si la gerencia general dice, mire, voy a cambiar los estados financieros, usted póngale tanto, ¿de quién depende aceptar esa condición? Ahí ya nos metemos nosotros. Les comento eso porque, por ejemplo, pasó hace un par de años, cuando salieron aquí lo de la ley de estados financieros auditados. ¿Qué creen que pasó? Salieron las maquilas de estados financieros, ¿verdad? 5,000 quetzales y firma estados financieros, 2 por 1 fin de semana. ¿O no vieron esos letreros? ¿Quién firma un estado financiero por 5,000 pesos? Que no hay auditados. Y se mira, yo lo vi en un caso, por ejemplo, de una empresa que se dedica al tema de venta de carros usados y nos pidió favor que le ayudáramos a preparar los estados financieros en base a NIF. Y me dijo, ¿y por qué? Porque fíjense que estamos pidiendo un crédito y nos lo rechazaron porque mandamos a los estados financieros y decía con base a NIF. ¿Y qué les dijo el banco? Que eso ni siquiera era contabilidad aún. Entonces ayudamos a hacer los estados financieros en base a NIF. Y uno de mis muchachos me dice, mira, dice que los indicadores no me pegan. Porque siempre les pido que hagan unos análisis de indicadores. Dice, esta cosa no pega, alguien está robando algo acá. Me fui a sentar con el dueño y le digo, mire, aquí están los estados financieros en base a NIF, pero hicimos algunos análisis y definitivamente usted tiene un problema en el área de ventas por esto, en base a indicadores. Y él dice que le voy a contar el auditor. Como nosotros no íbamos a firmar los estados financieros, me dice, lo que pasa es que el auditor que me va a firmar los estados financieros, como es para un crédito, él me recomendó que le subiera acá, que le bajara acá, que le hiciera para los casos, para que me dieran el crédito, el auditor. ¿Y el auditor cuánto le va a cobrar si no es indiscreción? Me va a cobrar 5,000 quetzales por firmar esos estados financieros. Imagínense, una asesoría muy buena. Entonces, por eso digo en esos términos, ¿no? Cuando hablamos específicamente de fraude, la corrupción es uno de los principales riesgos que tenemos, porque puede darse conflictos de interés en compras, en ventas y en otros. Por ejemplo, en ventas, ¿cómo puede darse la corrupción? ¿Algunas de sus empresas venden? Sí, no estaría acá. ¿Qué venden? ¿Cómo se imaginan que podría darse la corrupción en ventas? A ver, ¿alguna idea? Ok, ventas ficticias es para ingresos. Por ejemplo, yo lo he visto donde el gerente de ventas vende 100,000 hoy, el fin de mes, y al otro día extorna la venta. Pero eso es para beneficiar a mí. Pero miremoslo bajo el concepto de corrupción. Cuando hay corrupción hay dos personas, alguien interno y alguien externo involucrado. Ventas
con descuento. Ventas con descuento. Ventas, ahí es donde se mira más. Es que mire, dice que esta persona, o por ejemplo, se los pongo así, nos pasó en una empresa en Brasil, que lo que hacía así como acá en Tigo, o claro, todas estas empresas que tienen sus subdistribuidores, un vendedor se dio cuenta que podía manejar el tema de ventas, entonces abrió sus propios puntos de venta de celulares. Entonces él mismo se vendía celulares y él mismo se daba crédito. Era un negociazo increíble. Entonces, pues ahí es donde se puede dar. Y en compras hay un montón de ejemplos. Desde que le compré a un amigo, le compré con defectos, le compré lo que no era, me dio los servicios, etcétera, etcétera. Entonces, son temas, o contraté un servicio que no necesitaba, pero como era mi cuate, lo tengo que tener chance, o era el novio de mi hermana, etcétera. Sobornos. Por ejemplo, el tema de sobornos, comisiones. Se los pongo así, por ejemplo, comisiones. Yo ahorita acabamos de encontrar un caso hace un par de días, donde un gerente comercial lo que hacía era que cuando salían clientes extraordinarios, se los daba a vendedores específicos de su grupo. ¿Por qué? Se partían la comisión. O sea, yo tengo este cliente y cuando te pagan comisiones, te damos micha con estas comisiones. ¿Por qué? Porque él no comisionaba, porque ese era el gerente y no ganaba mal. Una situación bastante grande. Se lo pongo así, él tenía un sueldo de 80,000 quetzales y se involucró en un negocio de ese tipo. O sea, el que alguien gane bien no significa que no se va a involucrar a querer ganar más. ¿Sí? Licitaciones, ¿como cuáles? No, y no estamos hablando del gobierno, ahí quiero ser claro. Licitaciones dirigidas. Por ejemplo, yo puedo decir, es que mire, yo necesito, el gerente, yo necesito que alguien me provea tales máquinas, excelente, yo voy a cambiar máquinas, excelente, pero van a ser marca tal, ok, eso ya redujo la cantidad de proveedores que me pueden ofrecer esos tipos. Adicional, que el mismo que me las venda me provea de tal software dentro de las máquinas, redujo más. Adicionalmente, que traiga esto, pum, lo redujo más. Y adicionalmente, que el vendedor se llame José. O sea, hay muchas compras dentro de la entidad privada que se hacen muy dirigidas, demasiado, muchas veces. Y ahí es donde el auditor tiene que entrar, no solo si hay 3 licitaciones, ¿sí?, sino si realmente era necesaria la compra también, porque a veces que son compras que no son necesarias, ¿sí?, o que no generan valor. Las gratificaciones, por ejemplo, aquí está, me salté una antes de seguir con las gratificaciones. Por ejemplo, gratificaciones. Dentro de muchas empresas, a fin de año, muchos reciben canasta navideña, botella de vino, sacapa centenario, un montón, y no comparten, que es lo peor. Pero el tema es con esas, en algunas organizaciones no se permite eso. ¿Por qué creen que es eso? Porque pueden llegar a ingerir en las decisiones de las personas que están adentro. Inclusive hay empresas que tienen una política muy clara con respecto a los regalos, ¿sí? Como cuál, les mandan nota a los proveedores donde dicen, mire, les agradecemos mucho sus servicios, etcétera, etcétera, pero nosotros no recibimos, ni nuestros funcionarios, ni nuestros empleados reciben ninguna gratificación. Es una nota que mandan todos los años a todos los proveedores. A mí me las mandan también algunas empresas, digo, qué lástima que ellos tenían algo muy bonito que mandar, entonces, el tema es que muchos tienen esa política y hay quienes, cuando lo reciben, la obligación es notificar que lo recibieron o trasladarlo a un fondo común para el sorteo del convivio, ¿sí? Entonces, pero eso depende mucho de la política de la organización. Hay otras empresas que sí se permite, ¿no? Eso depende mucho de la política de la organización. Robo de efectivo. Por ejemplo, el robo de efectivo es interesante entre todas las organizaciones porque se da y se es muy frecuente. Se los pongo así, a veces, como en el lavado de dinero, muchas personas se preocupan por los montos grandes, ¿sí? Mucha gente dice, no, es que miren los 100,000 o las cantidades fuertes, o el 80-20 o no sé qué, etcétera, etcétera. Sí, o no olvido de la regla de Pareto, ¿no? Sí, le entro a los montos más importantes y dejamos por fuera los montos pequeños. En lavado de dinero, ¿alguno de ustedes ha oído lo que es el pitufeo? Es un amigo que le decimos pitufo, pero se hace el único. ¿Qué es el pitufeo? A ver, ¿alguien que me ayude? ¿Han oído esa palabra? El pitufeo son transacciones de poca cuantía, con la cual la gente esconde el dinero. Y lo mismo pasa en el fraude interno. Se los pongo así, hay muchas empresas donde, por ejemplo,
sistemas de seguridad de información hay quienes se prestan las claves. Uno ha visto que hay unos que se van de vacaciones, le dan la clave al otro y cuando regresan se les olvida cambiar. Nosotros vimos una persona que lo que hacía era que recibía pagos de créditos de consumo, que era un receptor pagado, y que había obtenido la clave de su jefe. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hacen pagos de créditos de consumo? Son cantidades pequeñas, 10, 15, 20 quetzales a la semana o al mes, depende de qué compra se ha sido. Y normalmente, cuando son montos de esa cantidad, normalmente no somos ordenados con los recibos. ¿Qué los hacemos? Los guardamos, los tiramos, los perdemos, ¿no? Hacemos un corazoncito y se lo damos a alguien. Entonces, ¿cuál es el tema con eso? Que esta persona se dio cuenta del tipo de cliente y de la conducta de las personas. Entonces alguien venía a pagar 20 quetzales, le hacía la operación, le daba el recibo, cuando se iba, extornaba la operación, rompía el otro recibo y se embolsaba los 20 quetzales. Claro que no lo hacían solo con un cliente, lo hacían con un montón. Cuando llegaban los clientes a pagar, algunos decían, mire, pero yo voy a pagar la otra cuota. No, no la tiene registrada en el sistema, no la pago. Tal vez se me olvidó, tal vez no, pagaban. Porque normalmente son desordenados en sus cuentas. Y algunos que se alegaban, entonces lo que se les decía, mire, bueno, tráigame su recibo, lo revisamos, y si está mal, pues se lo acreditamos. Ah, es que no sé qué dice el recibo, ahora mejor lo pago y ese quedó. O no. Eran montos pequeños. Cuando ya revisamos, resultaba que este era el receptor que tenía más reversiones en el sistema. Y por cantidades bastante importantes, eran entre 30.000 y 40.000 quetzales al mes. Porque es una empresa bastante grande, tiene bastante movimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Los clientes no alegaban, pero por eso les digo, ¿cómo detecta uno eso si lo hace a mano? O si no se enfoca en cosas, o sea, nosotros miramos las operaciones y las transacciones. Pero tenemos que tener otra visión en el tema de auditoría. Si vamos a hacer una visión de riesgo y de fraude. Facturaciones indebidas, reembolso de gastos, eso creo que no entraría.